y me quedó a hablar del caso de Ana María Figueroa. Esta jueza que cumplió 75 años, que la Corte dijo, señora, usted no es más jueza, se tiene que ir. Bueno, ahora tuvo el acuerdo parlamentario, ahora tuvo el acuerdo del Senado. Nuevos hechos, la verdad, el derecho constitucional este año parece está en el centro de la escena dentro del ámbito del derecho por todo lo que rodea, y no solamente a la Corte, sino extra Corte, como esto que ha pasado en ámbitos políticos. Lorena González Tochi, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Un gran año, digo, para discusiones constitucionales, ni qué hablar de las cuestiones de las reelecciones de los gobernadores y un montón de otras cosas, ¿no? Un año muy intenso, es verdad, es cierto. Sí, sí. Por eso siempre es bueno tener este tipo de conversaciones, ¿no? Sí, Para aclarar un poco sí. Vos sabés que a mí me el sirven panorama. mucho. Me sirven mucho porque me orientan también para saber dónde estamos parados, y me parece que discutir sobre las normativas, por ahí capaz, no sé si, como la otra vez leía, nos cansamos de discutir de lo obvio, pero Exacto. por ahí pasa Sí. un poco también la historia. ¿Cómo ves este caso de la doctora Figueroa? Bueno, el caso de la doctora Figueroa es un típico caso de tergiversación de los límites constitucionales. Desde la reforma del 94 en adelante, se incorporó un límite temporal para la duración de los mandatos de los jueces de la Corte y de los jueces federales, que es hasta los 75 años. Para decirlo brevemente, los jueces van a ser nombrados, los de la Corte, a propuesta del presidente, y luego se necesita un acuerdo del Senado. El procedimiento del acuerdo del Senado también se aplica para los jueces federales. Hablo de jueces federales porque Figueroa es jueza federal. Ahora, la Constitución, en el inciso cuarto del artículo 99, establece que una vez que los jueces cumplan 75 años, es decir, ese cargo dura hasta los 75 años, y para quedarse en el mismo cargo, después de los 75 años, necesitan de un nuevo acuerdo del Senado por 5 años más. Claro. Entonces, la Constitución introduce un plazo de caducidad en el mandato de los jueces. ¿Qué pasó con Figueroa? Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de este año, sí. Y el Senado no le había dado acuerdo. El Senado le dio acuerdo tardío, es decir, después del plazo de los 75 años, el jueves, si no recuerdo mal. Sí, el jueves. El jueves fue. Entonces, previamente a que el Senado diera el acuerdo, porque esto empezó el conflicto se empezó a generar antes en la propia sala de casación, porque ya había pasado el 9 de agosto, ¿y qué hacemos con una sala de casación, con una jueza que no es más jueza porque no tiene acuerdo? Claro. Y la Corte, el 6 de septiembre, frente a este pedido, ¿qué hacemos con una jueza que no es una jueza?, aclaró más o menos lo que acabo de relatar recién. Básicamente la Corte dice algo que es muy interesante. En ese texto del inciso cuarto del artículo 99, cuando dice que van a mantener el cargo de jueces hasta los 75 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo, no se prevé un plazo de gracia, es decir, no hay ninguna forma de extender el cargo mientras esperamos el acuerdo del Senado. Si no aparece el acuerdo del Senado al momento de cumplir 75 años, no puede ser más jueza. Y esto de que no existe un plazo de gracia, que también es obvio, como muy bien decías recién en la introducción, tiene sentido, porque si yo permitiese, algunos andan dando vueltas por ahí diciendo que mientras se le dé el acuerdo desde los 75 en adelante, es válido. Pero el tema es que la intención de la Constitución es otra. Es a partir de los 75 usted se tiene que ir a su casa si no tiene nuevo acuerdo. Porque si no, con las dilaciones de los acuerdos políticos, que no necesito ejemplificarlos, el plazo del artículo del inciso cuarto del artículo 99 no tiene ningún sentido, es letra muerta. Entonces, ahí está el tema. ¿Cómo interpretamos las normas constitucionales y cómo entendemos que cuando la Constitución pone límites, específicamente en este caso a los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo que participan en el nombramiento de jueces, cómo es importante que esos límites sean respetados, y esos límites, como también es obvio, generan incomodidad cuando los quiero transgredir.
Ahí aparecen esas doctrinas un poco extrañas, que en realidad la voluntad del pueblo reside en el Congreso, que es cierto, pero esa voluntad del pueblo expresada a través de la elección de representantes nunca puede ser fuera de la ley, nunca puede ser violando la Constitución, ¿no? Básicamente ese es el conflicto. Entonces no debería haber conflicto, no es jueza y listo. Es que ya lo sabemos hace un tiempo que no es jueza y listo. Lo que ocurre, Daniel, es como siempre. Porque, ¿cuál es la tentación de transgredir los límites constitucionales? Además, supongamos que sean espíritus que les guste la transgresión. Sí. Acá hay una finalidad muy clara, que es, yo voy estirando ese plazo de caducidad que fija el inciso cuarto del artículo 99, cuando a mí me interesa que ese juez o esa jueza se quede en ese tribunal. Claro. Es claramente eso. Y la Constitución lo prevé. Si te interesa que ese juez o esa jueza mantenga su cargo después de los 75 años, ocupate de darle el acuerdo en tiempo oportuno. Sí. Ahora, si no te ocupaste de dar el acuerdo en tiempo oportuno, no hay plazo de gracia. O sea que no puedo... ella, para ser jueza nuevamente, más que una prórroga, tendría que haberse presentado al concurso del Consejo de la Magistratura y tener el acuerdo por esa vía. El tema, no, es distinto. El tema es, cuando vos ya sos juez y necesitas el nuevo acuerdo, se tiene que llevar adelante el procedimiento de nuevo acuerdo. Acá el tema es que el Senado no lo dio a tiempo. No llegó a tiempo a la votación que vimos el jueves pasado. Un dato de color. El Senado se reunió 2 veces nada más. El Senado no está funcionando. Entonces son un montón de fichas en el tablero del desarrollo de las funciones constitucionales en Argentina, que si las unís hacen sentido. Entonces, el órgano que se tiene que reunir a dar acuerdos no se reúne, no para dar este acuerdo, no se reúne generalmente. Entonces, si no se reúne generalmente, ¿hará su trabajo normal, habitual y en tiempo oportuno? Me parece que la respuesta es no. Ahora entonces, si vos no haces tu trabajo en tiempo normal y oportuno, después podés decir, bueno, pero ahora me reuní, y ahora voy a dar los acuerdos y me voy a sentar a cumplir con lo que debía hacer. Eso, déjame que diga esto solo. Es bastante obvio darse cuenta quiénes son las personas que van a cumplir 75 años, es decir, aquellos que después de los 74 cumplen 75. Claro. Y es algo muy serio tener en estado de incertidumbre para los jueces y para nosotros, los que tenemos que acudir a los jueces, si una persona es juez o no, si esa sentencia que me va a firmar es válida o no. Entonces, el trabajo tiene que ser previo y tiene que ser con responsabilidad institucional. Y creo que es lo que falta aquí. A ver, ¿qué pasa si Alberto Fernández mañana firma el decreto designándola, o mejor dicho, diciendo sigue siendo jueza? Por lo que leí, lo va a hacer. Así que vamos bien con la predicción. Y bueno, ahí tiene que pasar 2 cosas. Esto, el Consejo de la Magistratura le tiene que tomar el juramento. Por lo que leí, estas son notas periodísticas que leí el fin de semana, me parece que va a estar bastante complicado que el Consejo de la Magistratura le tome el nombramiento, el juramento. Si no lo hace el Consejo de la Magistratura, ahí Figueroa tendrá que judicializar esta designación, es decir, tendrá que reclamar la toma de su juramento negada en esta hipótesis que estamos desarrollando por el Consejo de la Magistratura. El Consejo, que lo va a tener que plantear ante un juez. Claro, pero el Consejo de la Magistratura el que toma el juramento, ¿no la Corte? El Consejo de la Magistratura le toma el juramento. Es decir, el Consejo de la Magistratura tiene que aceptar ese pliego y ahí luego siguiera el juramento que se articula con la Corte Suprema. Lo que quiero decir es que ahora va al Consejo de la Magistratura. Entonces el Consejo de la Magistratura es el que está planteando, bueno, pero esta jueza que ya pasó los 75 años, que no hubo acuerdo del Senado, no puede seguir siendo jueza. Quiero decir esto, juramento se habría entendido mal. El Consejo de la Magistratura, cuando se produce una vacante, tiene que llamar a cubrir esa nueva vacante. Claro. Entonces el Consejo de la Magistratura lo que está diciendo es, yo tengo que cubrir esta vacante porque esta persona no es más jueza. Entonces, cuando se active, va el decreto de Alberto Fernández, entonces se activa el procedimiento de ¿qué hago? ¿Cubro o no cubro la vacante? O digo, esta sala, esta Cámara de Casación, sigue integrada por esta jueza. Entonces, esto lo va a tener que judicializar cuando ocurran la negación
de su reincorporación a la sala, por decirlo de alguna manera. Y cuando lo judicialice, ¿quién va a estar al final del camino? De todo el camino recorrido. La Corte. La Corte Suprema, ¿sí? Que es la que no es que adelantó opinión, sino que respondió a través de una resolución una inquietud que se planteó en términos de superintendencia, si querés, sobre ese conflicto que había en la sala de casación, referido a qué hacemos con esta vacante que se produjo a partir del 9 de agosto. A ver, y encima la Corte, como dato de color, tiene un integrante de la Corte cumple 75 años en diciembre. El año que viene, en diciembre del año que viene. ¿Del año que viene? Del 2024, sí, yo no recuerdo mal, Maqueda cumple 75 en diciembre del 2024, no del 2023, estoy casi segura. Mirá vos. Sí, estoy casi, si querés, lo chequeamos. No, pero era un dato anecdótico nada más. Pero... No, hay hace un tiempo que está dando vueltas la idea de que en diciembre se produce una vacante, pero si no recuerdo mal, es el 2024 que cumple. No deja de ser un tema que va a traer conflictos indudablemente en todo este proceso y seguramente habrá que hablar nuevamente sobre estas cosas. Así que te agradezco mucho estos minutos y adelantamos nuestra próxima charla, me parece. Me parece que va a traer más capítulos para seguir entendiendo. Creo que lo mejor es tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, sí. Porque a veces las citas y las normas de procedimiento lo hacen un poquito más difícil para comprenderlo. Creo que la idea es entender que cuando la Constitución fija un límite, ese límite tiene que ser cubierto y tiene que ser cumplido. Y no hay excusas frente a los límites de la Constitución. Comparto plenamente y siempre agradezco tu amabilidad para dispensarnos estos minutos. Lorena, gracias. No, muchas gracias a vos, Daniel. Un beso grande, gracias. Lorena González Tochi con nosotros, abogada constitucionalista.